Hola, muy buenas a todos amigos, soy Gayuken y bienvenidos a un nuevo vídeo más de Pixel Art. Espero que os guste mucho. Antes de empezar con el vídeo, quisiera agradecer a todos los suscriptores que están dando apoyo a mi canal, ya que eso me ayuda muchísimo a seguir en adelante y traer nuevo contenido. Muchas gracias a todos por apoyar el arte pixelado. Pues bien, en este nuevo vídeo os quería hablar de un nuevo tipo de arte pixelado que descubrí hace tiempo. Ahora veremos sus ventajas y diferencias en comparación a los bits u otro tipo de herramienta. Se trata de la empresa Quercetti. Quercetti es una empresa italiana de juguetes para niños. Llevan mucho tiempo fabricando juguetes, desde el 1950, y tratan de hacerlos de la mejor calidad posible para que los niños puedan de esta manera disfrutar de sus juguetes inteligentes y así poder desarrollar y mejorar sus habilidades y conocimientos en su infancia. Quercetti significa robles en español. Viene del apellido de su fundador, Alessandro Quercetti. Venden de todo tipo de juguetes de muchos estilos diferentes, para todas las edades y precios, desde niños con meses hasta pasando los 9 años de edad. Pero nosotros nos vamos a centrar solamente en sus productos enfocados al pixel art, ya que aparte de haber para niños, también hay para adultos y la verdad es que a mí me pareció muy interesante su idea. Vamos a verlo. Es una experiencia artística e innovadora que es completamente manual y analógica. Ayuda a combatir el estrés, liberar la mente de la ansiedad y ayuda a la concentración, al igual que otras herramientas de arte pixelado como los bits, Pixbricks, etc. Se trata de unas clavijas de PVC que poniéndolas en su orden correcto en sus respectivas placas formamos cualquier fotografía, paisaje, personaje o lo que queramos hacer. En su web podemos contar con diseños que ellos mismos han elaborado, para que los usuarios puedan hacer el diseño que más les guste simplemente descargando el archivo PDF y de ahí tener la información del diseño. Lo único que hay que hacer es imprimir nuestro diseño, recortar las imágenes y una vez recortadas poner encima de nuestra placa e ir pinchando las clavijas en su respectivo lugar hasta formar nuestro diseño. Así de fácil. Las posibilidades son infinitas, ya que contamos con la propia web de ellos donde podemos pixelar cualquier foto que tengamos en nuestro PC. Más tarde enseñaré cómo pixelar nuestra propia fotografía. Lo mejor de todo es que solo son 6 colores diferentes: negro, blanco, rojo, amarillo, verde y azul. Con estos colores logramos hacer un efecto óptico, que al verlo desde una distancia en concreto nos da la sensación de que tiene más colores, pero en realidad no es así. Por eso decía que mola muchísimo. Me parece muy interesante cómo nuestro cerebro interpreta tantos colores mirando solo 6 colores. Es muy curioso. Vamos a ver más a fondo el contenido de estos paquetes. Quiero recalcar que los paquetes que yo voy a mostrar ya no son las mismas ediciones, con lo cual si veis la caja diferente es por eso. Por ejemplo, esta es la edición 60 aniversario, por eso destaca con la caja dorada. Pero bueno, que en cuanto al contenido del pack es lo mismo en sí, prácticamente. Dependiendo del pack que escojamos, tendremos más o menos cantidad de clavijas y placas. Por ejemplo, en este mío tengo 4 placas y 6400 clavijas repartidas en los 6 colores disponibles. Este cuadro mide 25 por 33 centímetros. Aquí pasa lo mismo que con los bits. A más placas tengamos, podremos hacer cosas cada vez más grandes. Luego también tenemos la estructura, que es el marco para poder acoplar nuestras placas y utilizarlo de marco para poder colgarlo en cualquier lugar de nuestro hogar. Por eso, si os fijáis, tiene estos huecos.
Cada pack viene con sus instrucciones muy bien detalladas y explicadas, no tiene ninguna dificultad. Por ejemplo, yo hice este de Darth Vader en 4 placas. Ahora os voy a enseñar la edición 60 aniversario. Como decía antes, lo único que cambia es la caja, que es más bonita y que el contenido viene con una presentación diferente. Es como un objeto de coleccionista, por así decirlo. Vienen 10.800 clavijas repartidas en los 6 colores diferentes dentro de estos cilindros, con su imagen impresa, sus instrucciones y sus placas con su marco. Solo que yo aquí no las enseño porque ya las tenía guardadas. Como podemos ver, también nos dice en la caja la dimensión final de cómo quedará nuestro cuadro, 54 por 41 centímetros. Así quedó mi tigre en sus 9 placas. Quedó muy chulo. Ahora voy a dar mi opinión sobre este tipo de arte pixelado. La verdad es que es muy interesante, ya que solo necesita 6 colores para hacer auténticas obras de arte. Me maravilla ver esa fusión de colores y cómo hace que nuestro cerebro interprete tal diseño. Es algo mágico. Otra cosa que me encanta es que al tener solamente 6 tonos de colores, se pueden guardar todos juntos en una misma caja. No lo veo ningún problema, ya que solo son 6. En mi caso, yo prefiero tenerlo así porque tengo pensado hacer muchos diseños y a la hora de desmontar es mucho más cómodo desmontarlo todo mezclado que no tener que ir color por color ordenándolo, ya que sería una locura y tardaría muchísimo tiempo. Por ejemplo, en el caso de los beats, no es recomendable hacerlo, ya que hay muchísimos más tonos que con esta marca. Sinceramente, desde que me compré yo mis primeros mixes de los beats, no he logrado terminarlos. En esta marca no suele haber taras,
Yo de todas las piezas que tengo solo he encontrado esta. Vamos a ver el tema de las placas. Para poder utilizarlas correctamente has de acoplarlas obligatoriamente al marco negro, ya que si no, no quedarían unidas. Hay que tener mucho cuidado porque si rompen los pines de la propia placa, luego lo tendrías complicado para unirlas y las placas solo se venden con los packs. No las venden por separado. Tened eso en cuenta. El tema está que si deseas hacer algo que sea más grande de 9 placas, necesitas tener más estructuras. Y eso significa que te has de comprar más packs. Porque que yo sepa, las estructuras no las venden por separado. Cuando hablo de las estructuras me refiero a estas, ya que dependiendo del pack que compremos, te viene con marco incluido o no. Por ejemplo, el del tigre, que son 9 placas, sí que te viene con marco incluido. El otro que sale el niño no. Pero bueno, que también hay que tener en cuenta que son ediciones más antiguas y las que venden actualmente, por lo que he visto, solo son packs grandes. Las estructuras se pueden acoplar con unas piezas que tienen a los lados, que son como unas pestañas. Que yo haya visto, solamente hay un marco de 9 placas. Es lo más grande que yo he visto. Y que yo sepa no se pueden acoplar los marcos. Entonces, a mi parecer, esto es lo que me hace dudar. Es la única desventaja que le veo a este arte pixelado, ya que esto está pensado solamente para hacer un único diseño en concreto, y no ser desmontado. Por lo demás, todo me parece increíble e innovador. Otra cosa que me gusta muchísimo es lo de poder imprimir nuestro diseño y poder ponerlo en las placas para poder utilizarlo como guía, ya que eso ayuda muchísimo a que no te pierdas y que acabes el trabajo más rápido. Ya os aseguro yo que sin la plantilla es muy fácil perderse, porque al ser solamente 6 colores te equivocas enseguida, sobre todo cuando llevas un rato haciendo un diseño. Lo digo por experiencia. Hacer un diseño de solo 6 tonos de color es un gran desafío, sobre todo si no tienes guía. Por ejemplo, este diseño que hice yo de Jill Valentine de Resident Evil en Minecraft, lo hice así y acabé muy loco de ver tantos tonos iguales. Por eso lo decía. Aún así, lo acabé haciendo. Pero te fatiga mucho visualmente. Si os queréis pasar a ver el vídeo, podéis ir directamente dándole a la burbuja de sugerencia de arriba a la derecha del vídeo. Otro detalle que quería comentar es que al poner la imagen imprimida en nuestra placa, hay que ponerla bien. Tiene que coincidir perfectamente. Si sobresale un poco de un lado en concreto, eso es malo, porque la hoja impresa del diseño nos ayuda a que las clavijas queden mejor sujetas y el papel lo que hace es que no caigan las clavijas tan fácilmente en el caso de que le diéramos la vuelta al diseño o moverlo de lugar o lo que fuera. Esto significa que si hacéis el diseño sin la guía imprimida, se os caerían las clavijas en cualquier momento que cogierais vuestro diseño. Me refiero en cuanto a levantarlo, etc. Sin la guía imprimida, básicamente sería igual que un diseño que hemos hecho con bits, que cualquier movimiento brusco o accidente caería en todas las piezas. Por eso es importante imprimir la guía. Además que te facilita el trabajo, como he dicho antes. Dicho todo esto, vamos a ver los precios que hay actualmente en su tienda. Tenemos 2 packs diferentes. El Pixel Art 9, que es el del tigre, este cuesta 49,90 y viene con el marco, más su estructura, placas y sus 14.800 clavijas repartidas en sus 6 colores. Y el Pixel Photo 16, este cuesta 69,90 y viene con su estructura y sus 16 placas, más sus 25.200 clavijas repartidas en los 6 colores diferentes. Este pack viene sin marco. Y luego podemos comprar clavijas por separado por si nos faltan o queremos conseguir más. Estas cuestan 3,90 cada caja de 1000 clavijas, repartidas en los 6 colores disponibles. Y para terminar tenemos los Pixel Art Kawaii, que son de 4 placas más su marco, y tienen 4800 clavijas con sus colores, especialmente dedicados a cada diseño. Y miden 41 x 33 centímetros. Cuestan 29,90. De estos yo no tengo ninguno, pero tengo una versión más antigua que ya haré un vídeo aparte sobre ese diseño.
Entonces, para comprar, si eres de Latinoamérica, no sé cómo irá el tema de las aduanas, pero si piensas comprar, has de tener en cuenta eso. Informaros bien antes de hacer el pedido. Cualquier duda que tengáis, habladlo con Quercetti y ellos os ayudarán. No sé tampoco si hacen envíos a América. Habría que mirarlo y preguntarles. Y para los que sois de Europa, no tendréis ningún problema. Yo todavía no he comprado en la tienda oficial porque todos los packs que yo tengo los he comprado de primera y segunda mano a personas que los tenían y que ya no los utilizaban. Con lo cual, cuando compre en la tienda ya os diré qué tal. Pero muy buena marca, sin duda. Y dicho todo esto, vamos a ver cómo pixelar nuestra propia fotografía. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratis y el resultado es increíble. Y además podemos hacer todos los diseños que queramos. Vamos al navegador y ponemos Quercetti app y le damos a la primera página que aparece. Como podemos ver, nos aparecen varias opciones. La de 4 placas, que son un total de 4800 clavijas. La de 9 placas, que son un total de 10.800 clavijas. La de 16 placas, que son un total de 19.200 clavijas. La de 32 placas, que son un total de 38.400 clavijas. Y por último, la de 48 placas, que son un total de 57.600 clavijas, lo cual sería un mayor desafío. Estamos hablando de un diseño bastante descomunal. Escogemos el que queremos. Yo, por ejemplo, voy a elegir la de 16 placas para hacer la prueba y voy a pixelar una fotografía de Canserbero, uno de mis cantantes de rap favoritos. Ahora tenemos que elegir el área que queremos pixelar. Podemos elegir entre horizontal o vertical, o podemos personalizar el recuadro como se nos antoje. Cuando hayamos seleccionado la zona que queramos, le damos Continue y ya automáticamente nos pixela la imagen. Ya veréis que el resultado es muy eficaz. Una vez completado el proceso, podemos elegir el diseño en color o en blanco y negro. Podemos descargar los dos si queremos. Le damos a Continue una vez seleccionado el deseado y nos aparece el diseño con una tabla con todas las piezas que necesitaremos y ya nos deja descargar la fotografía en PDF. Es así de sencillo y eficaz. Si queremos pixelar otra imagen, solo hay que darle a Start Again. Vamos a ver cómo sería el archivo en PDF. Lo abrimos y una vez abierto veremos las placas que hay que juntar para hacer el diseño y las clavijas necesarias para realizar el proyecto. Y si vamos bajando, veremos placa a placa de manera individual, que esto ya sería cuestión de imprimirlas por hojas y recortarlas y utilizarlas de guía encima de nuestra placa. No es obligatorio hacerlo, pero sí muy recomendable, ya que al ser pocos colores engaña mucho a tu cerebro y te causa mucha fatiga a tu vista. Y es muy fácil equivocarse, tal y como decía antes. Yo me he equivocado muchas veces. El imprimir la hoja evita eso, ya que verás fácilmente la clavija que va en cada sitio. Y por último, quería que vierais la diferencia entre la fotografía a color y la que está en blanco y negro. No sé qué hace que el efecto quede diferente, pero la cantidad de piezas que hay entre un diseño y otro son las mismas. Es increíble. Me encanta este efecto óptico. Es mágico. Y esto sería todo lo que quería enseñar en este vídeo. Espero que os haya ayudado mucho, que os haya entretenido y que lo hayáis pasado muy bien. Si os gusta mucho el pixel art, tenéis que tener estas clavijas en vuestro hogar, ya que son prácticamente interminables. En este mismo vídeo quería explicar un poquito la historia de la empresa Quercetti. Lo que pasa es que no lo he hecho al final porque no quería hacer el vídeo muy largo, así que lo haré en un vídeo aparte, por si os interesa. Si tenéis dudas o cualquier cosa, ponedmelo en comentarios y yo responderé en cuanto vea vuestros mensajes. Muchas gracias por ver mi vídeo y hasta la próxima. Un abrazo.